Buenos días, Dios los bendiga. Dios añada justicia, amor, grandeza y fidelidad. Mañaneando con Dios nació en el corazón del Señor y está aquí en este lugar, en esta hora, para dar gloria y honra al Señor, que es un privilegio estar acá desde el sur de Bogotá, Colombia, mañaneando con Dios. Bienvenido mi hermano, bienvenida mi hermana, que siempre están ahí al pendiente de las situaciones de la Iglesia Internacional Tierra Buena y mañaneando con Dios. Bienvenido mi hermano, bienvenida mi hermana, que siempre están ahí, al presente, al conocimiento de Dios. Bienvenido y bienvenida mi hermana, que siempre están ahí. Dios los bendiga, Dios añada justicia a su casa, a su vida, lo que ustedes son y representan para el Señor. Bienvenido, bienvenida a cada una de ustedes. Dios los guarde, Dios añada justicia y conocimiento a cada uno de ustedes. Que la paz de Cristo, que la paz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo siempre esté a favor de nosotros, en el nombre de Jesús. Bienvenidos y bienvenidas mis hermanos, que siempre están ahí. Aquí estoy haciendo la invitación por el canal de la Iglesia Internacional Tierra Buena. Entonces, bienvenidos, aquí les estoy mandando. Que la gracia de Dios los acompañe, que la unidad del Padre siempre esté a favor de ustedes, de lo que son y representan para el Señor. Ustedes representan ser hijos, ser hijas, pero también representan bondad, conocimiento, grandeza y fidelidad para con Dios. Dios los bendiga y Dios añada más conocimiento, más verdad y más justicia de parte de Dios. Bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a hacer la oración y vamos a que la gracia de Dios nos acompañe en este día. Bienvenidos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, venimos revestidos de ti en esta hora tal como somos, lo que representamos, Dios. No nos podemos presentar de ninguna forma más, Dios. Tú nos conoces. Tú nos hiciste, Dios, por profeta a las naciones, Padre. Y declaramos unción mayor, unción de éxito, unción de gloria, unción de fidelidad en el nombre de Jesús. Rompiendo las actas, los decretos, los títulos, Dios, que se dieron, Dios, al día jueves, Padre de los cielos, Júpiter, hace espíritu inmundo de Zeus, en el nombre de Jesús, con Bahomet, en el nombre de Jesús, que es el día de los masones, que es el día, Señor, de la esquizofrenia, Dios, día, Señor, en el cual cualquier cosa se calienta, cualquier cosa se hace, pero se hace indebidamente, Señor. Perdónanos, Dios, y ayúdanos a actuar como tú, Señor, actuarías, Padre, en el nombre de Jesús. Rompemos cualquier legalidad que no es tuya, Dios. Cualquier legalidad que no trae bendición a mi corazón, a mi mente, a la mente de mi hermano, a la mente de mi hermana. Quitamos, Señor, todo avance a Júpiter, a Zeus, en el nombre de Jesús. Son dioses paganos, Padre, pero tú eres más grande, Señor de los cielos. Perdóname, Señor, si hemos pensado, si hemos tenido soberbia contra ti, Dios, soberbia contra el Hacedor, contra el Rey de justicia, contra el Rey del conocimiento y de la grandeza tuya, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, unción mayor, unción de éxito, unción de conocimiento, unción de fidelidad en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que tú eres el que nos ayuda, Señor, a salir adelante, Señor. Ayúdanos, Señor, a de que estemos siempre vigentes en tu verdad, vigentes en tu labor, Dios, vigentes, Señor, en lo que tú quieres para nuestra casa, nuestra vida, en el nombre de Jesús. Tomando café colombiano con aroma de Dios. Y gracias a Dios porque tú eres el hacedor, tú eres el Rey por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Activamos los ángeles guardianes, ángeles de luz, ángeles del conocimiento y de la verdad tuya, Dios, quitando, Señor, todo avance a las tinieblas, Dios, desde ya. Declaramos, Señor, bendición. Declaramos, declaramos. De verdad que de bendición, de bendición, de verdad que bendición. Si la iglesia quiere bendiciones, Dios, yo sé que también, en el nombre de Jesús. Y que la gracia y la bondad de Cristo nos acompañen esta mañana.
mañana lo grande de Dios. Yo sé que Dios tiene cuidado de nosotros. Yo sé que Dios guarda de nosotros y que nos ayuda a combatir, a quitar todo menosprecio, desprecio, Dios, del rechazo, de la autenticidad, Dios, del orgullo, Señor. Si hemos tenido orgullo, si hemos tenido, Señor, cosas contra ti, Dios, que no son correctas, Dios, ayúdanos, Dios, a quitarlas, Dios. Ayúdanos, Dios, a cancelarlas en el nombre de Jesús. Somos soldados de milicia, Señor, soldados en los cuales combatimos, Dios, diariamente, combatimos, Señor, con la armadura puesta desde la cabeza hasta la planta de los cielos, Dios. Aquí en tus atrios, Dios, y aquí en las cortes celestiales delante de ti, Dios, quebrantamos y rompemos, Dios, cualquier diseño de la oscuridad, Dios, llamando al acusador el diablo, llamando en el nombre de Jesús, por lo de la iglesia, por cada uno de los hombres, de las mujeres, Dios, que tú has llamado para grandes cosas, Dios. Como se rompe esta hoja, Dios, se rompe diseños, autodiseños, cosas que no son tuyas, Dios de los cielos, se rompen, se quitan, se van al abismo y bajen los ángeles con sus espadas doradas, Dios, desenvainadas en fuego, Dios, con 7 cadenas, 7 candados, Dios, para que todo principado y toda potestad, Dios, le echen candado allí en los mismísimos abismos, Padre, para que no salgan jamás en el nombre de Jesús. Como se rompió ese papel, Dios, se rompió toda malignidad, todo avance de las tinieblas que se le dieron, que se le cedió. Pero tú eres verdad y tú eres justicia, Dios, para hacer justicia por nuestras vidas, hacer justicia por lo que somos, representamos, Dios. Representamos en ti bienestar, representamos en ti gloria y verdad en el nombre de Jesús. Rompemos y quitamos toda legalidad que no es tuya en el nombre de Jesús. Perdónenme, mis hermanos y mis hermanas, estoy saliendo de la gripa. Estoy saliendo de la gripa, pero tú eres el que me ayuda, Señor. Ayúdame, Señor, y fortaléceme, Padre, a no salir más, Señor, perjudicado, sino que la verdad tuya, Señor, es para siempre en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, con la fortaleza tuya, la fortaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Atamos la venganza, atamos el ataque, el contraataque y toda situación adversa la dejamos inoperante en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, bienvenidos, bienvenidas. Que la paz de Dios los acompañe en este día. Vamos a escuchar las canciones que Dios sea haciendo conforme a su voluntad. Amén. Santo.
Perdónenme ahí, que se me cayó el teléfono y perdónenme. Declaramos victoria, victoria, victoria en este mañana, Señor. Todo lo que sube, Señor, es para adorarte, para bendecir tu nombre, Señor, para exaltar tu nombre, Señor de los cielos. Tú eres un Dios de gloria, un Dios de verdad, de grandeza, de conocimiento, de fidelidad tuya en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque sube, sube la alabanza, sube, sube la grandeza de Dios, sube, sube la fidelidad a Dios. De verdad que es un privilegio, ¿no? Honrar a Dios, bendecir a Dios y glorificar a Dios. Y en el nombre de Jesús. Dios es el que enciende todo, da la fortaleza, da la gracia, da la bondad, da la genialidad y la transparencia. Dios es un Dios totalmente de éxito. Señor de los cielos. Espíritu Santo. De verdad que para nosotros es un privilegio honrar y bendecir el nombre de Dios, ¿no? Cuando decimos honrar y bendecir al nombre de Dios es todo, ¿no? Todo para Él, en la plenitud, en el conocimiento. Perdónenme por esas intervenciones ahí, porque se me cayó el teléfono, pero Dios es el que tiene el control, ¿no? Entonces, por favor, vamos al libro de Romanos, a la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 5, por favor. De verdad que me gozo en el Señor estar acá, a pesar de la condición de la gripa y las situaciones, pero es para ver la evidencia de que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Dios es un Dios totalmente de éxito y se tiene que ver la grandeza del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y revelación del Espíritu Santo. Dice Romanos, carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Esto ya lo hemos leído, pero volvemos a leerlo porque Dios me decía, ¿no? Que hay algo puntual acá, algo que tenemos que tener y que tenemos que dar si no lo tenemos. Pero si no se lo pedimos a Dios, pues cómo Dios va a hacer, ¿sí? Como le digo, es que estoy en esta gripa un poco desorbitada, pero aquí estoy, dándole la gloria y la honra al Señor, porque el Señor es el que tiene todo en sus manos. Y aquí estamos, ¿no? Para la alabanza del Señor, declarando victoria, declarando unción mayor y unción de libertad, ¿no? Unción de libertad en todas las áreas. Aquí estamos, desde el sur de Bogotá. De verdad que es una bendición estar acá. Dice el versículo 1 del 5. Dice, resultados de la justificación. Siempre tiene que haber una justificación, siempre tiene que haber un prenombre, digamos, una exaltación a lo que tú estás haciendo, ¿no? Yo me siento bien predicando, yo me siento bien llevando las buenas de salvación, yo me siento bien dando información de Dios o dando información de la que sepa, trabajando en lo que yo sé, que es ahora lo que el Señor nos ha puesto, ¿no? Estamos esperando el resultado de Dios. ¿Cuál es el resultado de Dios? Bendiciones, ¿no? Porque Dios es el que añade bendiciones. Aquí estamos esperando. De pronto tenemos que pedirle perdón por situaciones. Aquí estamos. Resultados de la justificación. Si yo me justifico es porque creo. Si yo creo es porque Dios me ha puesto, ¿no? A creer que Dios tiene el resultado de todo. Dios no, como dice la palabra, no retarda lo que Él tiene para nosotros. Se retarda es porque hay situaciones en nosotros que tenemos que enmendar. Lo que no teníamos tenemos que verlo. ¿Cuántas situaciones en nuestra casa vivimos con peleas persuasivas del enemigo? ¿Qué es persuasivas? Que tenemos problemas con un hijo, con una hija, con situaciones así como esas que increíblemente paran nuestra bendición. Increíblemente paran la bendición hasta para dar. Entonces muchas veces aquí estamos en el mundo y el mundo nos cohibe, no, que es que la situación, que es que esto, que es que esto, que es que esto, y le ponemos más sensación a eso o más realidad a eso que a lo de Dios. Y ahí es donde
posiblemente estamos, digamos, en cierto modo anclados, pero Dios es un Dios de libertad y nos da sabiduría. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Justificados por la fe. Le acabo de decir, les acabo de dar la información que Dios me da y la capacidad que Dios me da, ¿no? Si yo no hago lo del Señor, es posible que no reciba nada de parte de Dios. Dios no nos da migajas. Dios no nos da lo poco de Él, no. Él quiere todo lo de Él para nosotros. Pero ¿por qué no llega? Entonces, si usted mira, si tú no trabajas en una empresa o en tu casa, es porque se te acabó el presupuesto, ¿no? Pero si tú trabajas en una empresa y algo pasa en la empresa, es porque el resultado puede ser tú mismo o la mala administración de la empresa, si ahí se detiene, o situaciones que Dios no quiere, sino que nosotros no se las permitimos. A partir de que Dios me entregó el pastorado aquí en la Iglesia Internacional, yo he querido trabajar nuevamente como antes, pero no he podido. Ya prácticamente 2 años y no he podido. He trabajado secularmente en otras áreas que nunca pensé volver a trabajar, que es construyendo, o sea, pañetando, construyendo cosas así de cemento, arilla y esas cosas, que nunca pensé volver a hacer eso. Ahora, en la actualidad, estoy trabajando como electricista, pero eso me trae un sustento para mi casa. Y Dios hace que lo que usted aprendió lo ponga a relucir. ¿Es verdad que usted cree en Dios? Esto es parte de la evidencia. Esto es parte de la sostenibilidad de Dios en nosotros. Cuando decimos sostenibilidad en Dios es que todas las áreas, ¿no? Todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios ha puesto, que Dios quiere que tengamos, así mismo se construye, así mismo se va, por el Señor Jesucristo. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sigue firmes. Hay veces, hermanos, que nosotros, la palabra es clara cuando dice que el que crea estar firme, cuídese de no caer. Tenemos que todos los días revestirnos de la sangre de Cristo, pero también no quitarnos esa armadura. Pero pastor, es que yo no me quito la armadura y pasan cosas. Entonces tenemos que situarnos en la parte literal de qué, de por qué mi padre o mi madre no salieron adelante nunca. Entonces ahí tenemos que mirar y anular eso en contra mía, en contra de la verdad de Cristo, en contra de la grandeza de Cristo, porque Cristo es el que tiene el control, ¿no? Y sabemos que si Dios tiene el control, nuestra vida, nuestra vida debe estar sin reproches, sin ninguna clase de, sin ninguna clase de evidencia que tenemos algún pasado como anatema. Porque cuando nosotros no le entregamos a Dios, ya Dios me reveló eso. Cuando nosotros le entregamos a Dios, nosotros portamos anatema. Algo que Dios quiere que Él, perdón, que nosotros le entreguemos a Dios para que Dios nos haga libres totalmente. No porque Dios no lo pueda hacer, no. Es porque tú lo metiste o alguien te lo metió y toca sacarlo. Sacarlo en el sentido figurado de que si fue una persona X, que fue una persona cualquiera que tenía autoridad y me puso esas cosas en contra mía, yo tengo que sacarlas. Porque si usted va a la palabra, allá había una tribu y eran victoriosos y ganaban, pero ¿qué pasaba? Un hombre de los que ganaban cogió algo indebido, cogió un lingote de oro y fue y lo colocó en su lugar. Cuando digo su lugar, ese es su kiosco, su casa, establecer ahí sobre eso, anatema. Lo mismo, ¿sí? Sobre nosotros. Hay una evidencia de que usted ya se ha despactado, usted ya ha roto los títulos, las legalidades de la tercera y cuarta generación. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no avanzamos? Ahí tenemos que analizar
¿Qué es lo que me está impidiendo? Sí, yo ya me despacté de la tercera y cuarta generación de mi abuelo, de mis abuelos, cuando ellos visitaron los brujos, cuando ellos fueron de los rezanderos, todas esas cosas, ya me despacté. Pero hay algo en mí que de pronto yo no he confesado y no he tenido en claro cuando yo también participé, yo mismo. O también qué clase de participación que yo hice, ¿no? Porque no me voy a acordar exactamente, puntualmente lo que hice, pero cuando yo fui de los brujos, yo pacté mi generación. Yo, yo lo hice. Entonces, ¿qué hago? Vengo a despactarme primeramente a mí para que no alcance a mi generación. Pero ¿qué hice allí? Es el tabaco, ese de una tijera y matas, así por todo el cuerpo. ¿Sí? Que para que llegara, entre comillas, lo que tenía que llegar. ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos que mirar el resultado. Yo me despacto de esta situación. Yo me despacto esto. Yo me despacto esto, ¿sí? Rompiendo lógicamente las actas, decretos y los títulos. Que eso es lo que nos impide ver la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es integral. Porque Dios dice en la palabra que Él no añade tristeza a una bendición. Y si tú eres bendición, ¿sí ves? Estamos para aportar. Dios nos devuelve a lo que en un momento nos dio efecto. Entonces, ¿qué vengo analizando de parte de Dios? Escúcheme bien. Yo no quería volver, perdón, yo no quería volver a trabajar en la construcción porque eso era mucho trabajo, demasiada fuerza por poco remuneración. Ahora, lo de los electricistas. Si usted lo llega a hacer mal, ¿qué pasa? Se puede quemar esa casa porque todo el cableado se puede prender. Pero gracias a Dios, Dios nos ha dado integridad. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Todo lo que nosotros hacemos es para la gloria y la honra a Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué me está mostrando Dios o qué nos está mostrando Dios? Que lo que Dios me devuelve a no saber o hacerlo nuevamente es porque ¿qué? Porque tú tuviste algo y no has visto y no has analizado qué tengo que bendecir y qué tengo que soltar de eso. Yo solté muchas palabras de maldición cuando la construcción. Yo solté muchas palabras de maldición con la parte eléctrica. Solté muchas palabras. Y ahí me está Dios formando. Ah, no, que no. Vea, ¿sí? Eso Dios lo devuelve para que ese anatema no sea perjudicial para tu vida, para tu descendencia y para tu generación. ¿Sí ve? Eso es lo que Dios dice con relación a la fe, con relación a gloriarnos en la esperanza. Porque si tú tienes esperanza en Dios, ¿por qué Abraham esperó 25 años? Por una promesa. Pero no se trata de esperar 25 años, no, ya, porque necesitamos ya. Pero yo soy el que acelero mis tiempos, mis tiempos, porque los tiempos de Dios siempre son perfectos. Todos los días son perfectos. Cada momento, cada instante son perfectos de Dios. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Entonces, ¿cómo tenemos que afirmarnos? Perdóneme. Nos afirmamos que, primeramente en la fe, primeramente en que, ¿cómo me voy a gozar en una amargura? ¿Cómo me voy a gozar con esta gripa? Pero es necesario para sacar virus, para retaliar, para anular. ¿Y a quién le estoy creyendo yo? ¿A quién le estoy creyendo yo? Desde mi postura óptica, ¿a quién le estoy creyendo yo? ¿Qué creo yo? ¿Qué creo yo de la libertad de Cristo? ¿Qué creo yo de ¿Qué creo yo de la verdad del Señor? ¿Qué creo? ¿Y qué creo yo del conocimiento de Dios? ¿Y qué creo de la bendición que Dios me va a traer integral? ¿Sí creo o no creo? Porque intermitentemente Dios no puede actuar. O es sí o es no. ¿Sí? ¿Es sí o es no? ¿Es sí o es no? Ahí tenemos que mirar. ¿Cuál es mi postura ante Dios? ¿Cuál es verdaderamente mi entendimiento hacia el Señor? Porque vuelvo y les digo, les remarco esto. Él no va a traer tristeza a una bendición. Pero vuelvo y le digo, en mi casa cómo estoy. Porque es que de mi casa tiene que salir
fuego, fuego consumidor. Pero ¿para qué? Para retaliarlo de afuera, con lo que yo tengo, retaliar mi casa, no, 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 porque retaliar mi casa es que no tener amor por los que viven en mi casa. Retaliar por mi casa es no pararme como tengo que pararme con el amor de Dios a tener una dirección, a tener buena empatía, buen acercamiento con los míos, porque los míos son los que me dan fuerza. Y si ustedes van al mundo secular, hay una canción de Rubén Blades que dice que familia es familia, ¿cierto? Entonces, si tenemos una familia, de nosotros depende que construir. Y si somos los líderes, en este caso el padre de la casa, que tengo que mostrar en mi casa como liderazgo. Buena empatía, buen sazón, buen entendimiento, pero también buena acercamiento. Cuando yo digo acercamiento es que si yo prometo, yo digo alguna cosa, tengo que cumplirlo. ¿Sí? Tengo que cumplirlo. No echar en saco roto, hermanos. Porque cuando yo echo en saco roto, ¿qué pasa? Tengo problemas yo mismo. Estoy diciendo palabras al viento y la gente tiene por, digamos, por título o por situaciones decir, no es que las palabras se las lleva el viento. No, mentiroso el diablo. Se las lleva Satanás para hacer una legalidad. Porque ¿cómo vamos a maldecir algo que ya Dios ha puesto en la tierra? Tenemos que bendecir. Hay momentos que tenemos ira, un poco de ira, contra un fulano, contra un azutano, pero a nosotros no nos interesa sino únicamente producir de lo que no teníamos, que esperanza, fe, esperar que la tribulación pase para que produzca paciencia. Porque es difícil tener paciencia cuando tú no tienes absolutamente un peso y vienen los acreedores a golpear. Entonces, ¿qué tienes en tu casa? Como le dijo Eliseo a la madre que iban a venir por los hijos. ¿Qué tienes en tu casa? Tú tienes el poder de Dios reflejado en que en tu boca, en tus pensamientos, pero también en tu actuar. Si tú no actúas como Jesucristo o como el Dios de gloria, cómo Dios va a hacer algo? Pero no solamente actuar, sino ponerle acción. Yo resisto a esto, revoco a esto, no quiero tener más esto. ¿Sí ve? Es sacar lo opuesto para que llegue verdaderamente lo mío. ¿Qué es lo mío? La paz, la esperanza de vida, el conocimiento. Y cuando ya estés limpio, porque dice la palabra que el lugar ha quedado vacío, Dios lo llena. Porque vuelvo y digo, Dios no retarda sus bendiciones, como el mundo suele retardarlos, sino que nosotros en teoría no hemos entendido que poseemos todavía anatemas. ¿Sí? Y anatemas no es tener algo físico, sino puede ser algo espiritual. Y es más fuerte lo espiritual que lo físico, que no le hemos entregado a Dios. Sí, yo amo a Dios, pero ¿qué clase de amor le estás dando a Dios? Si tiene que ser 100% más íntegro, más de sabiduría, más de entendimiento, más de fidelidad. Acuérdese que hemos leído acá y hemos consultado acá que que Abraham, porque se le estaba dando el primer lugar al hijo. Sí, un hijo es un hijo, una bendición, claro, es una bendición, pero le estaba quitando el lugar a Dios. Por eso Dios lo probó en ese monte. Y Dios nos prueba en cualquier monte. ¿Y cuál es el monte que tú tienes? ¿Qué relación tienes verdaderamente con Dios? Ahí es donde está la clave, hermanos. Versículo 4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Sí ve cómo dice el Señor? Entonces, aquí está la revelación una de las revelaciones de esta palabra de hoy. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue dado. Cuando usted salió del vientre de su mamita con el rechazo y el autorrechazo, teníamos el Espíritu Santo. Pero ¿por qué nunca lo vimos, sino hasta ahora? Porque nadie nos enseñó.
que dentro de ti había un diseño exclusivo. Nadie nos enseñó. Mi papá, mi mamá, en el caso mío, no conocieron a Dios. Lo conocían en el evangelio, perdón, en las situaciones de la iglesia tradicional católica. La iglesia que no, que esto por acá no es, que no toca hacer esto, que no toca hacer esto. Pero mi papá era tomador. ¿Y qué dice? Que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. ¿Sí? Mi mamá se mataba el lomo para mantenernos. Y toda la vida servicio, servicio. Esperando agradar al mundo, agradar a todo el mundo, menos a la familia. Ella se preocupó por agradar al mundo, pero a los hijos no, ni al esposo, bueno, todas esas situaciones que no vienen al caso. ¿Sí? Solo era producir, pero ¿qué clase de producción estaba haciendo? ¿Sí? Entonces démonos cuenta de que uno es formado en malas situaciones, en malos aspectos. Los que nos tocó así, ¿no? Porque hay unos que fueron, le dieron todo o les dieron algo que no portaban, algo que no tenían de nombre. Por ejemplo, estudio, capacitaciones. Eso es muy excelente porque miran lo grande de Dios en un hombre y una mujer. Y hasta ahí, ¿no? Pero hay otros que no les tocó, hay otros que vendieron, inclusive que las mismas madres vendieron las hijas para prostitución, para sacar lucro. Padres que fueron borrachos y de ahí sacaban el lucro a través de vender a los hijos, vender a las hijas para lucro de echar chorro. Pero no estamos para censurar a nadie ni para incomodar a nadie, sino que todo eso tenemos que despactarlos. ¿Cómo fue mi vivencia? Entonces, con eso termino para que tengamos en cuenta la palabra. Cuando yo era niño, yo tenía 4 años y razonaba, y yo veía los aviones y yo decía, yo quiero algún día manejar eso. No sabía qué es lo que estaba pidiendo, pero miraba el cielo y eso. ¿Por qué? Porque en mi casa había mucha aflicción. Por todo nos pegaban y aún por sospecha nos pegaban. Pegaban físico. Entonces imagínense la vida que teníamos. Íbamos a hacer algo y era con un temor. Era con una irrealidad. Entonces, ¿qué hacíamos? Con mis hermanos cogíamos cartón íbamos por allá a los lugares, cartón, lata y todas esas cosas para vender. Desde ahí, ¿qué nos estaba haciendo Dios? Buenos administradores. Pero nosotros no éramos los que teníamos que hacer eso. Lo que tenían que hacer eso era mi papá y mi mamá. No lo hacían. Pero en la dirección de Dios, ¿qué pasa? Ahora yo vengo a entender que todo lo que recogimos malo tenemos que sacarlo. En el nombre de Jesús. Entonces, con la dirección de Dios, ¿qué es? Dios nos dio en el corazón a su Espíritu Santo. Tenemos que avivarlo, porque Él es el que nos ayuda a que tengamos fórmulas para sacar, para anular, para cancelar. Esto es lo que nos da la habitabilidad de verdad de la prosperidad, porque dice la palabra, ¿no? Que en ti está, en ti y en mí está el cómo hacer las riquezas, en ti y en mí. ¿Quién está ahí? El Espíritu Santo. Si estoy bien en esto, Señor, si hago bien esto, Señor, ¿sí? Siempre como promoviéndome. Acuérdate que nos dijeron acá al principio que era parte de la ejecución de Dios, ¿no? Justificados. Justificados por la fe. ¿Sí ves? No haciendo algo indebido, porque ahora nos debemos a qué, a Dios Todopoderoso. Entonces cuando yo le digo a Dios, yo dependo de usted, Señor, pero el resultado tiene que dármelo usted, porque no lo sé, no lo sé. El resultado viene de usted. ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué tengo que enmendar, Señor? Y acuérdese que las finanzas vienen a través de dar a Dios, porque si no le damos, no podemos alcanzar gran cosa, hermanos. Si yo no le doy a Dios, ¿cómo Dios me va a dar? ¿Cómo? Ya Dios me dio la libertad de entender, de capacitarme. ¿Y por qué yo no le doy a Dios? Aparte de mi vida. ¿Por qué? Eso es lo que hace que sus finanzas crezcan, hermano. Tengan solidez en Dios. Creámoslas así como usted ha prosperado, así como usted ha sido bendecido en otras áreas de entendimiento, en otras áreas. Las partes financieras se mueven a través de darle a Dios. Perdone que sea tan incisivo en eso. Yo nunca pensé hablar de esto, pero Dios me pone para que no pierdan, hermano, no perdamos, digamos, más
el sexto sentido de que si yo, bueno, estoy con Dios, pero ¿qué dice Dios de la palabra? En la palabra dice que Él da semilla al que no tiene ninguna, pero solamente una vez y sigue dando después de que usted dé. Si usted no da, ¿cómo va a dar? Si usted va a la palabra, una mujer dio de lo que tenía, sus blancas, ahí habla de sus blancas, lo único que tenía. ¿Y qué tenemos nosotros acá según esta palabra? A Jesús, a el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está dentro de mí, soy supremamente rico. Pero toca darle la acción para que nos volvamos ricos. ¿Qué es la acción? ¿En qué estamos fallando? No maltratemos lo que está en el mundo. Que la gente pelea por dinero, sí. Que la gente hace cosas por dinero, sí. Pero no nos quedemos ahí. Vayamos más allá, hermanos. Entendimiento. Versículo 6. Porque Cristo aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Otra vez. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Sí ve? A su tiempo. ¿Éramos impíos? Claro, hermanos. Pero Dios puso la mirada en ti y en mí. ¿Para qué? Para que llevásemos bienestar. ¿Y bienestar es qué? Manejar muchas áreas. Si nosotros no manejamos en este momento áreas, es porque no queremos. No porque Dios no se las dé, sino porque no queremos. Entonces una área de nosotros es que el arrepentimiento. Otra área que si no tengo amor para dar, venga, Señor, ese amor que no tengo. Yo no tuve amor, hermanos, como les digo, palo, 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 palo. Todo palo, ¿sí? Rejo, bueno, de toda clase de cosas. Pero tuve 2 hijas y a esas hijas las amo con todo mi corazón. No fui el mejor padre excepcional, no. Daba de lo que tenía, que era responsabilidad, amor y grandeza, enseñanza para que mis hijas siguieran a Dios. Mis hijas danzaban para el Señor. Mi hija grande, una guerrera, cuando tenía 11 años, oraba, clamaba, intercedía y era bonito verla. Mi hija Laura Daniela danzaba como una pluma y yo me gozaba y aún cuando cierro mis ojos en el Espíritu Dios me transforma y me lleva a verla ya como está en la actualidad danzando para Dios. Yo le digo, Señor, yo quiero eso para mi hija, danzando para Dios. La otra haciendo la guerra, haciendo eso. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque yo las llamo y les digo, hijas, las amo, hijas esto, hijas esto, hijas esto. A pesar de que no estemos viviendo con ellas. Pero están en mi corazón, están en mis oraciones, lo mismo que ustedes, porque son hijos espirituales. Y ahí estamos, unidos en la fe. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, por todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Si veis, cuando yo me devuelvo a qué, en este aspecto, en este tiempo, de que yo tengo que morir por otros. ¿Qué es morir? Por ir a las cortes celestiales, y como ese no tiene voz digamos, ni voz, ni voto, digámoslo así, literal, ¿qué pasa? Ahí tomamos la postura de ese hombre o esa mujer, para que sea oída la voz de ese hombre a través de Julano de tal. Yo me hago representación de él, porque nosotros tenemos que ser la voz del que no tiene voz. Pero voz, ¿en qué sentido? En lo espiritual, ¿no? No el voz que, no, es que yo voy a hacer escándalos, que yo voy, no, mi hermano. Ahí tenemos que ser entendidos. Voz del que no tiene voz, en lo espiritual. De lo que tengo, doy. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Éramos o no éramos? Éramos. Todavía mucha gente no tiene amor. Tiene amor a su estilo. Tiene amor a su capacidad. Ay, es que yo siento amor por mis hijos, que yo siento amor por Julano, yo siento amor. Eso es almático, hermano. Qué pena decirlo, pero es almático. Cuando usted se quebranta
fácilmente dando la palabra de amor, es porque es almático. Entonces usted todavía no ha muerto a su rechazo. ¿Sí ve? Anatema, palabras. Porque es que las palabras se vuelven anatema, hermano. No producen lo que tiene que producir. Porque lo que tiene que producir en mí es la palabra, porque da efecto, da realidad. Versículo 9. Más nuestro amor, más mucho más estando yo justificados en la sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Sí ve? Entonces, si él murió por mí, si él dio su vida por nosotros, ¿qué tengo que hacer con eso que él murió por nosotros? Un producir, que al morir él, yo recibo de lo que no tenía. ¿Sí? Una adopción de algo que nunca tuve. ¿Qué era? El amor, la paciencia, los frutos del Espíritu Santo reviven. Y también venimos a ser ¿qué? Administradores del reino de los cielos. Cuando decimos administrador del reino de los cielos es que una constante. ¿En qué fallé? ¿Por qué fallé? Los pasteleros que van a hacer pasteles, ellos miran y los ingredientes, ¿cierto? Entonces, digamos en este aspecto físico, espiritual, digamos, ¿qué es lo que tengo que tener yo? Unos ingredientes. ¿Quiénes son los ingredientes más grandes de nosotros? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esos son los ingredientes. Señora, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Sí ve? Para elaborar la obra o la situación por la cual estoy pasando. No puedo seguir en esto, porque si sigo es porque no entiendo. Yo le tengo que poner caducidad, ¿se acuerdan que hemos hablado? Caducidad a mi situación. Ya es ya, en el nombre de Jesús. Sí, ya depende de usted cómo lo tome. Versículo 10. Porque él siendo enemigo, porque si siendo enemigo fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Sí? Éramos enemigos. Enemigos no significa que yo odiaba a Dios, no, no. Era por el pecado que teníamos. Entonces sí ve que nosotros nos hacemos enemigos de Dios para que Dios no produzca en mí, porque es que la palabra es literal cuando dice que si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo. ¿Sí ve? Si yo, algo que me está deteniendo, que es la ira, el enojo, la contienda, ¿sí? Eso es para que tengan como algo de entendimiento en esta mañana. No produce en mi paciencia el diario vivir, me produce enojo. Tenemos que ser claros, hermanos. Entonces éramos enemigos de Dios. Pero ahora vino Dios a reconciliarnos en su amor, en su benignidad, en su paciencia, en su humildad, los que no tuvimos humildad. Es que es difícil escuchar algo que lo saca uno. Lo digo a broma, ¿no? Lo digo a manera, pero uno a veces dice, y Señor, porque esta persona vive es porque sí. Entonces Dios le da a uno la información aquí y apenas uno, Señor, ¿por qué esta persona vive así? ¿Por qué? Y situaciones que son un poco embarazosas de su vida espiritual y física. Y eso que tienen una casa, eso que tienen algo de empresa, y eso, pero viven en una vida muy brava. Brava en el sentido figurado de que su vida espiritual está un poco anclada. Me han tocado unos casos con mucha gente y hay otros que son atrevidos hasta a decir cosas contra la familia. Que Dios los ayude, porque no saben. Fueron enseñados así, entonces toca enseñarles la capacitación de Dios. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nosotros gloriamos en Dios, nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si usted no vive como Jesucristo vive, entonces no hemos entendido. ¿Cómo vivía Jesucristo? En oración, ayuno, ruego, súplica. Y aparte de que tú tienes que trabajar, tienes que hacerlo, hermano, para tener una reconciliación sana con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a donde Dios te diga, porque la palabra dice
que al que no tiene se le dará. ¿Y qué está haciendo Dios? Dándonos que de su alivio, de su grandeza. Vuelvo y le digo, dentro del concepto que tú quieras. Si tú no quieres, no ha pasado nada. Porque eso es un concepto. Si tú quieres, Dios te da. Si tú no quieres, Dios. Pero hay veces Dios te atreve con nosotros. Entonces, si has visto que como que tú tienes un trabajo y como que se cansa como que eso. No, hermano, es echar la carga sobre Dios. Es hacerla liviana, es hacerla favorita para Dios. Favor. Cuando decimos favorita para Dios es lo siguiente, ¿no? Que yo dependo de que si yo echo mi carga sobre Él, Él me dará alivio, descanso, paciencia, benignidad. ¿Sí ves? Eso es lo que tengo que tener. Buenas posturas para pensar qué tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo, debido a la paz que poseo. ¿Y quién es la paz? El Espíritu Santo. Versículo 12. Adán y Cristo dice. Por tanto, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto por cuanto todos pecaron. Eso éramos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay la ley no se inculpa del pecado, donde no hay ley, donde todo es igual. No, eso no pasa nada. Yo hago esto y eso nadie se da cuenta. Pero Dios sí, que Dios es un Dios, un juez justo. Por eso le digo, si yo confieso con mi boca que hay anatema dentro de mí hoy pecado, que eso es algo parecido. Pero ¿qué pasa si yo no se la entrego a Dios? Si yo no lo cancelo. Y muchas veces, sí, es que yo cancelo, yo he hecho. No, hermanos, es como, perdón, es como cuando vamos a dar a luz, o las mujeres que son expertas en esto, que usted sienta un remordimiento dentro de sí, que usted esté dispuesto a hacerlo, no porque yo le diga no, ni porque se diga, sino porque usted quiere. Como cuando usted, por decir algo, coge en su casa hay mugre o suciedad, ¿qué hace? Lo limpia. ¿Y cómo lo limpia? No pensando en que tiene que hacerlo, sino con amor. Yo limpio este lugar para ti, Señor. Yo limpio, sí, entrego que a Dios todo. Porque increíblemente hasta el aseo es producto de que usted ha entendido que es hijo de Dios. Los hijos producimos limpieza en todas las áreas, en lo físico y en lo espiritual. ¿Sí, mi hermano? Versículo 14. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que aun en aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Era necesario? Era necesario. Por eso es que es necesario que tú mismo entregues tus falencias, tus situaciones. Por eso es que viene hablándonos Dios a través de espíritus, espíritus contrarios. Que en mí hay todavía que poseo algo. Tengo ira. ¿Y quién es el que maneja la ira? Titán. ¿Quién es el que maneja el orgullo? Leviatán. Y así. Eso es anatema y tiene que salir de mí. Renuncio, renuncio. Tengo el caso de un hombre que comenzamos a liberar y el hombre se resistía. Yo le digo, Señor, en el nombre de Jesús, tómelo, Señor, tómelo, Padre. En el nombre de Jesús, tómelo, Padre. Y el hombre se resistía. Yo veía que se resistía. Pero yo le decía a Dios, tómelo, tómelo. Y en un momento yo le dije así, espíritu inmundo que está dentro de él, se sujeta en el nombre de Jesús. Y después de que yo dije eso, ese hombre comenzó a vomitar y vomitaba sangre, cualquier cantidad de sangre. ¿Espíritu de qué? De muerte prematura. Un hombre de 47 años, muerte prematura. Cuando ese hombre terminamos la liberación, después de 20 minutos que comenzamos, no paraba. Desde que yo le dije, suéltelo, Espíritu Santo, porque Dios me mostraba que tocaba atar. Y ahí, como 22 minutos, 23 minutos más o menos, vomite y vomite. Una bolsa de las que nosotros tenemos normalmente la llenó, casi la llena.
que es una bolsa más o menos como este tamaño. Es una bolsa pequeña, mediana, pero casi la llena, de pura saliva con sangre. Sangre, hermanos. Entonces la disposición está en nosotros. Si haces la autoliberación diaria o no. Porque si lo hacemos eso, nosotros no somos producto terminado, hermanos. Nosotros nos podemos contagiar con una ira, con una película, con oír algo de una situación pasada. Eso nos lleva a retardos. Y el espíritu que se mete ahí se llama el Belial. El fácil, es una culebra que rápidamente trabaja para quitarle. Se llama letargo. ¿Sí? Que escuchó bonito, pero en un momento se perdió esa información. Quedas como, uy, ¿qué pasó? Y es que el enemigo es así, así, rápido. Porque él sabe que si tú te paras de esa situación, le va a hacer daño. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel, de aquel uno muriere, los muchos abundaron, muchos más para los muchos. La gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, del, perdón, la gracia de un hombre Jesucristo. ¿Sí ve cuán importante es creer en Dios? ¿Cuán importante es morir en la abundancia de muchos? Porque acá venimos a hablar de lo que habla la palabra, que por el ADN de otros nosotros somos perjudiciales para nuestro avanzar. Nos deteníamos por otros. Porque acá estaba la palabra Kiri muy clara. ¿En qué? En la revelación. De aquel uno murieron. Uno murieron. ¿Sí? Entonces dése cuenta de que otros mueren por no buscar a Dios. Por no buscar el nombre de Jesucristo. Por el ADN de otros. Más claro imposible, mis hermanos. Versículo 16. Y con el don nos, perdón, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, la gente que enmenda su pecado, perdón, que quiere enmendar su pecado, no es que así soy yo y así me voy a morir. ¿Qué pasa ahí? Hay una transgresión, hay un efecto en su vida personal que no quiere aflojar. ¿Por qué? Porque lo tienen sujetado varios demonios. Pero si la persona no quiere, no, porque eso es disposición propia. Cuando tú fuiste a la iglesia y dijiste la oración de fe, fue porque tú quisiste, nadie te obligó. Y lo mismo, cuando tú vas a hacer un sancocho o un almuerzo, ¿qué haces tú? Lo que Dios le ponga en su mente. Voy a hacer arroz, voy a hacer esto, esto y esto. Y el complemento, otra cosa, digámoslo así. Lo mismo. ¿Qué quieres tú con Dios? Quitas toda transgresión, quitas todo pecado de condenación, quitas todo lo que es anatema y quitas que lo que me impide el avanzar, lo estás quitando con obedecer. Si no obedeces, difícil, muy difícil. Versículo, pero no difícil, no imposible. También tenemos el caso de una mujer que comenzamos a profetizarle, a decirle, y Dios me decía, no, ella la tengo para otras cosas maravillosas. Pero duro, hermano. Eso fue como unos 15 días, 20 días atrás. Y dele, y dele, y dele por acá, por allá. Y nada. Cuando Dios me dice eso, ya, entendí. ¿Qué era? Que saliera de las cárceles del ocultismo, las cárceles de ansiedad, las cárceles de niña. Fue violada, fue llevada a situaciones que no quería. Y no había entregado todo eso. Y el alma de ella estaba así, enconchada así, desde niña. Entonces, ¿qué hicimos? Gracias a Dios, ¿no? Que Dios muestra. Señor, el alma de Juliana de Tal está enclaustrada. Salga como salió el sol en la madrugada. Sale en el nombre de Jesús. Cuando esa mujer, nosotros le dimos la orden en el nombre de Jesús, salió esa mujer, lloraba, lloraba, lloraba. Y de repente de Dios, ¿qué hizo esa mujer? Comenzó a saltar,
a saltar como si fuera un cacho. Y pues nosotros en el nombre de Jesús, todo lo que venga en contra de esa mujer, que no produce tu verdad ni tu grandeza, se detiene en el nombre de Jesús, se detiene. Pero no, seguía saltando. Duró como por espacio de 5 minutos saltando. Y eso es harto. Y uno siempre piensa, pero ¿qué pasó? Cuando ya de repente Juan se sentó. Y me dice, después de 2 minutos que estaba sentada ya, porque estaba ya fatigada, me dice, necesitaba esto, pastor. Y para la gloria de Dios, vea, ha pasado 20 días. Dios la tiene en una estima. Ya ve lo que ella veía cuando niña. Lo sobrenatural de Dios. Entonces, ¿qué vengo a hacer? A hacer lo que Dios me dijo, a corregir su vida. A decirle a Dios, gracias porque tú me diste este don y gracias Dios porque tú volviste a encaminar a esta mujer. Es una profeta, es una mujer ungida, es una mujer sabia, es una mujer inteligente y que tiene un programa de Dios maravilloso. Entonces, eso es lo mismo. Todos tenemos un programa de Dios. Solo en ti está activarlo. Activarlo. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación, a todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Sí ve? Ya no dependemos de lo que hizo Adán, no, dependemos de Jesucristo. El resultado es Jesucristo, pero con mi obediencia, con mi capacidad, con mi entrega para con Él. Que tenemos que trabajar, claro, hermano, eso no podemos parar. Esto es un trabajo. ¿Y quién es el que me paga? Dios, porque Dios lo puso. ¿Sí ves? No esperando el resultado de otro, porque si no es a otro, es a Dios. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, ¿sí? Por hacer caso que ahora somos reconvenidos a la obediencia, a la plenitud, porque acá dice que éramos, pero ahora tenemos la adopción de Jesucristo como hijos. ¿Y cómo es un hijo? Que tiene que portarse bien. Mi hijo tiene que portarse bien. Mi hija tiene que portarse bien para con Dios. Dios nos deja para adelante, para atrás, para donde usted quiera. Perdone la expresión, ¿no? Pero si usted no hace caso, hay problemas. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia. Eso es lo que Dios. Antes éramos perversos, éramos insaciables en el pecado, digamos en mi caso. Pero vino Dios a entrenarse en mi corazón, en lo que soy y representa. ¿Ahora qué? Viene la gracia de Dios. Versículo 21. Y terminamos. ¿Para qué? Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para que viva eternamente mediante Jesucristo, Señor nuestro. Todo en ti y todo en mí está para cancelarse de lo que no es de Dios, ¿no? Pero de ti depende. Porque tú haces lo poco de que descubrir qué es lo que tengo que hacer para justificarme delante de Dios. ¿Qué tengo que hacer para libertarme? Vuelvo y le digo, las finanzas se mueven a través de finanzas. Porque si usted ve a hombres y a mujeres que nunca les ha pasado nada con la parte financiera, pero en otras partes son caóticos, es porque ¿qué? Porque ellos aplican la norma de Dios. ¿Qué es aplicar la norma de Dios? Aplicar la norma de Dios es que ellos son reales con su familia, son reales con sus hijos, pero también son reales con lo que aplican, que es el amor hacia sus padres, pero también están dando a sus padres lo que les pertenece, que es, dice la palabra de Dios, que cuando yo bendigo a mi papá y a mi mamá, tengo largura de días y nunca voy a ser escaso. Estoy parafaseando, ¿no? Pero ahí, en lo profundo de ese tema, es que honrar. Si yo honro, veo la gloria de Dios. Por eso, es que nuestra vida no llega a la honra, ¿por qué? Porque yo doy porque me toca.
No, mi hermano, no dé así, porque ahí hay una falla. Y se la voy a decir gratis ya en esta mañana, acá delante de ustedes. Cuando yo doy de lo que me toca, no lo dé así, hermanos. Délo por honra. Señor, yo doy no porque me toca, sino por honrarte a ti, bendecirte a ti. Voy a bendecir ese lugar para tu gloria y para tu honra. Después coge lo que dice la palabra, que dice que tengo que asolar antes de llevarlo al lugar, asolo este dinero que es el pacto tuyo, Dios, y acá veré tu gloria. Y ahí es cuando se va la palabra, más adelante la palabra que dice allá en Malaquías, estoy probando a Dios para que Dios me devuelva. Amén o no amén, completamente gratis para la gloria del Señor. Amén. Y ahí estoy invirtiendo, estoy dando, pero estoy seguro de que eso se va a volver a favor mío. Bueno, espero que les sirva esta versión de hoy, que la gracia de Dios venga, que la unidad del Padre venga y que la santidad de Dios venga por siempre. De verdad que me gozo en el Señor de establecer un diseño, de establecer que Dios es el que nos justifica, que Dios nos da, pero de nosotros depende. Hasta para mí es una revelación esto. Dios me está hablando a través de mi boca, Dios es el que habla. No lo había visto así, pero es así. ¿Sí bien? Cuando yo traigo lo que Dios me pone para el diezmo, la ofrenda o lo que tú hayas pactado para Dios, de eso tengo que echarle sal, pero aplicarlo, Señor. Tu palabra dice que te estoy probando. Entonces te estoy probando en mis finanzas para que tú me des, ¿sí ves? De lo que Él tiene. Y lo que Él tiene que es abundancia, verdad, justicia y grandes. No lo de estoy honrando el lugar porque de ese lugar me estoy llenando, me estoy saciando. Bendiga a ese varón, bendiga a esa mujer, bendiga a ese lugar para que yo sea integrante de ese lugar, sentirme orgulloso de ese lugar. Porque cuando tú te sientes orgulloso de tu esposo o de tu esposa, que es, la honras, la bendices, ya toda hora estás hablando de ella. Gracias a Dios, Dios me dio esta mujer. Gracias a Dios, Dios permitió esta. Gracias a Dios, Dios de ella he recibido una hija, un hijo, bueno, qué sé yo. Gracias a ese vientre soy bendecido para bendecir. Bueno, mi hermano, acá me podría quedar, pero no puedo quedarme por el tiempo, porque todo es un programa de Dios. Bueno, entonces un poquito nos retardamos, pero aquí estamos. Vamos a orar la palabra y vamos a salir en bendición. Padre, en el nombre de Jesús. Antes de terminar, hermanos, les pido esto encarecidamente. Cuando ustedes digan algo, traten de cumplirlo, sea quien sea. No se detengan por eso. No, no, no. Sino es para que ustedes cancelen. Lo que ustedes digan de su boca se vuelve notarialmente espiritual en que tengo que hacerlo. Porque es un contrato, la palabra es un contrato, sea de lo que sea. Si tú dijiste, digamos, voy a ir a donde Julano, voy a ir a invitar a Julano, voy a hacer eso. Si tú lo dijiste, ¿no? No solo no pensar, sino dijiste, se volvió un contrato. No dejen de hacer ese contrato, porque si no se mete una legalidad en contra de ustedes, hermanos. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia, gracias por esta hermosa palabra, de tu diseño, de tu verdad, de tu grandeza, de tu sazón, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos delante de ti, Dios, para que tú hagas, Padre, en el nombre de Jesús. Vemos, Señor, la influencia de Satanás que ha tenido, Señor, por varias generaciones en contra de nosotros, Dios. Pero hoy venimos a quitarla, hoy venimos a cancelarla, hoy venimos, Señor, a censurar toda palabra deshonesta, toda palabra que no trae, Señor, sino estancamiento, miseria, pobreza, iniquidad, falsedad, hoy se caiga por el poder de Dios en el nombre de Jesús. Quitando, Señor, toda influencia que no es tuya, toda influencia negativa, toda influencia que no trae bendición al corazón, a la mente, al ser, Dios de los cielos, para que llevemos verdad, Dios. Morimos, Dios,
por la sangre tuya, Dios, al pecado. Morimos, Señor, al anatema, morimos a la mentira, a la idolatría. Morimos, Dios, y tenemos que tener una evidencia de que somos hijos, portadores de una gracia, portadores de la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando yo doy honro, Dios, a mi general Dina Santa María, que es nuestra madre espiritual de este lugar, Dios. Honro a mis autoridades aquí en la escuela, Padre, pero también honro a mi esposa, Dios. Honro a mis hijas, honro a los hijos de mi esposa, honro, Dios, al que tú pones en este lugar, Dios, para edificación. Los bendigo con toda bendición especial, Dios, declarando, Señor, sabiduría, entendimiento tuyo, entendimiento de lo alto, Padre, para que venga tu evidencia, Dios, de que tú tienes un programa especial para tus hijos, Padre. Y si somos hijos, lo veremos. Si somos hijos de portadores de la bendición, lo veremos en el nombre de Jesús, atando la venganza, atando el ataque y el contraataque, y toda situación adversa la dejamos inoperante, para que en la luz de Cristo veamos, Señor, lo que hemos orado, hemos clamado, hemos escuchado, para que la verdad de Cristo se vea en el nombre de Jesús. Te pedimos en esta mañana, Dios, que escriban nuestro nombre, Dios, para ser ungidos, ungidos con aceite fresco, siempre en el nombre de Jesús, para llevar tu grandeza, para llevar tu conocimiento. Pero escribe nuestro nombre en el libro de la vida y no permitas que sea borrado, Dios, porque hemos entendido, Dios, que somos ungidos, bendecidos con aceite fresco tuyo, Dios. El aceite fresco es tu sabiduría, es tu entendimiento, y el aceite de la unción es tu Santo Espíritu. Gracias por la revelación y gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, ¿qué nos dice Dios? A ser ungidos, a ser bendecidos para la gloria del Señor. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Si Dios no dispone otra cosa, aquí estaremos mañana en Mañaneando con Dios, valga la redundancia. Dios los bendiga, Dios las bendiga, y que la paz de Cristo los acompañe en esta mañana. Mañana de lo sobrenatural de Dios, mañana de lo grande de Dios. Bendigo la vida de Nálida, la vida de el capitán Sergio, la vida de Joeb, la vida de Sonia, la vida de Rafael y la vida de los otros hijos espirituales que tenemos en el nombre de Jesús. Dios los bendiga y Dios conceda las peticiones de su corazón en esta mañana. Dios los bendiga.